Hola, mi nombre es Jimena Vidal, yo soy veterinaria del Instituto Pasteur, de la División de Acciones Comunitarias para la Salud. Hoy vamos a hablar de la prevención y control de la rabia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires no hay circulación de la variante terrestre del virus, de la variante 1, desde la década de los 80. Sin embargo, la presencia del virus se mantiene en el ciclo aéreo, cuyos reservorios principales son los murciélagos, con el riesgo potencial que esto implica del pasaje del ciclo aéreo al ciclo terrestre, o spillover. Sumado a esto, hay que tener en cuenta que hay una disminución de la percepción de riesgo por parte de la población. Hay una baja cobertura vacunal en caninos y felinos. Existe presencia de rabia canina en provincias del norte y en países limítrofes, y es una enfermedad que tiene una letalidad cercana al 100%. Por eso es muy importante seguir con las medidas de vigilancia, prevención y control. Como ejemplo de esto podemos mencionar, en el año 2008 se produjeron 2 casos en mamíferos terrestres, luego de 27 años sin rabia en perros ni en gatos en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los casos fue en un felino y fue causado por virus variante 4, que es contagiada por un murciélago insectívoro, y en el caso del perro fue por variante 1 en un perro que provenía de Bolivia. Estos casos, digamos, se actuó en forma oportuna y se pudieron controlar, de suerte. Bueno, ¿cuáles son las medidas de prevención para la rabia? La vacunación antirrábica, el control poblacional, la legislación de importación de animales y fundamentalmente la educación para la salud, ¿sí? Siempre orientada a la tenencia responsable. Las medidas de control para la rabia. Bueno, es muy importante saber qué hacer ante un accidente potencialmente rábico. Es decir, ante una mordedura, un arañazo, una lamedura de mucosas, que haya sido producido por un canino, un felino, o, bueno, y ahora incluimos los hurones domésticos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero, limpiarse la herida con agua y jabón. Eso es lo principal. Luego la persona lesionada se debe dirigir, siempre hablando de capital, o sea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Instituto Pasteur. En el Instituto Pasteur se notifica y registra el evento. Se inician las acciones correspondientes en relación al animal agresor. Se toma la denuncia y se brinda un número de caso-causa con el cual se va a seguir al animal. Y la persona luego va a ser atendida en el Hospital Durán, que es el hospital de referencia para la rabia en Cava. En el Hospital Durán recibe la atención médica y se define el tratamiento a seguir en cada caso, el tratamiento post-exposición, que va a tener que ver con la situación del animal, ¿sí? Entonces, cuando la persona hace la denuncia, puede pasar que el canino felino, o el hurón, también lo incluimos ahora, que produjo la lesión, pueda ser ubicable o no ubicable. En caso de ser ubicable, puede ser de la misma persona lesionada o de terceros. En ese caso se va a realizar la observación antirrábica. En caso de no ser ubicable, se va a informar al Hospital Durán para que tome las medidas necesarias en cuanto al tratamiento post-exposición. Si el animal es ubicable, el Instituto Pasteur notifica y entrega la documentación al propietario del animal agresor. Y avisa sobre la obligatoriedad de realizar la observación antirrábica. ¿Sí? Es obligatoria por ley. Bueno, la observación antirrábica puede ser realizada en los centros de zoonosis o la puede realizar un veterinario de la actividad privada. Si se realiza en el centro de zoonosis, en el Pasteur en Cava, puede ser domiciliaria o también en algunos casos se realiza con los animales internados. En general, cuando quedan internados son animales de la vía pública, animales agresivos o por causas judiciales. Si la realiza un veterinario de la actividad privada, lo que va a hacer el veterinario es cada 48 horas informar el estado clínico del animal observado hasta el alta, ¿sí?, de la observación,
Para eso va a utilizar los certificados de observación antirrábica que son emitidos por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Capital. ¿Qué hay que tener en cuenta la observación antirrábica? Que se realiza durante 10 días a partir de la fecha de lesión. No hay que confundir con la fecha de inicio de la observación, ¿sí? Sino desde el momento en que el animal lesionó. Debe revisarse cualquiera sea el estado vacunal del animal, tenga o no tenga vacuna, igual hay que realizarla. No debe vacunarse al animal durante la observación antirrábica, y esta debe hacerse en aislamiento domiciliario. Siempre conviene, cuando uno hace la observación, indagar acerca si hay antecedentes de contacto con murciélagos o si el animal procede de alguna zona de circulación del virus del ciclo terrestre. ¿Por qué hay que observar durante 10 días desde el momento de lesión? Porque está estudiado que el virus de la rabia aparece en saliva de 2 a 5 días antes de la aparición de los síntomas, hasta la muerte del animal. Conocer esto hace que tanto los caninos, los felinos como los hurones sean observables. Esto, digamos, lo que quiere decir es que si un animal lesiona y durante 10 días no tiene síntomas, quiere decir que al momento de la mordedura no tenía el virus en saliva, por lo cual no pudo haber transmitido la enfermedad. Durante la observación antirrábica, si el veterinario observa signos de encefalitis compatibles con rabia, si el animal muere o si el animal desaparece, el veterinario debe emitir de manera urgente el formulario urgente, que está en el formulario de observación. Entonces, ante la muerte del animal, además de emitir el formulario urgente, debe remitir el cadáver del animal al Instituto Pasteur para realizarle el diagnóstico de rabia. Si tiene sintomatología neurológica compatible, debe ser internado en el instituto para ver su evolución. Se realiza el seguimiento de los síntomas, que en caso de ser rabia son de aproximadamente entre 7 y 10 días, y si el animal fallece, se realiza el diagnóstico de laboratorio. Siempre se sugiere eutanasiar para que después sea más sensible la prueba diagnóstica. Bueno, entonces el Instituto Pasteur va a informar cada 48 horas al Hospital Durán el estado del animal de cada causa. De esa manera, el Hospital Durán define la profilaxis post-exposición de cada paciente. O sea, para definir la profilaxis post-exposición se basa en los resultados de la observación y el tipo de herida. Siempre luego del alta de la observación antirrábica, si el animal no tenía vacunación vigente, debemos aplicar la vacuna antirrábica. La vacuna antirrábica es obligatoria por ley, ¿sí? Por la ley número 22.953 del 83, y el responsable es el tenedor responsable. Es una obligación del tenedor aplicarle la vacuna al canino o felino, o el hurón. Esta vacuna debe ir acompañada de certificación de vacunación antirrábica oficial, que es emitido por el Consejo Profesional o por los certificados de los centros de zoonosis. Y en los centros de zoonosis es gratuita. ¿Cuáles son las vacunas de uso veterinario? En el Instituto Luis Pasteur se produce la vacuna en tejido nervioso de ratones lactantes, la CRL o Fuensalida Palacios, para perros y gatos. Y otra vacuna que se utiliza es la vacuna antirrábica en cultivo celular, también para perros y gatos, elaborados por laboratorios privados nacionales, y es suministrada por el Ministerio de Salud de la Nación. Desde 2017 se inició el proyecto de elaborar la vacuna antirrábica en cultivo celular para perros y gatos, y se encuentra en fase inicial. Un recordatorio que podemos hacer acerca de las lesiones. Las lesiones de roedores o lagomorfos no está indicado seguimiento, porque se consideran de bajo riesgo epidemiológico para la rabia.
¿Cuál es el marco legal tanto de la observación antirrábica como de la vacunación? Bueno, el marco legal es la Ley Nacional de Profilaxis Antirrábica número 22.953 del 83, y acá en Capital, la Ordenanza Municipal número 41.831 del 87. Además de las mordeduras, es muy importante, además de la rabia, nos resulta muy importante el tema de las mordeduras en sí para la salud pública. Entonces, siempre que realizamos una observación antirrábica, es importante recabar información sobre si hay antecedentes de agresión, si el perro o gato ya mordió varias veces, cuál es la circunstancia en la que se produjo el accidente. Y en esos casos es necesario brindar pautas y asesoramiento acerca del comportamiento. Y cuando ya son casos que no podemos manejar, derivar a los etólogos clínicos, para disminuir el riesgo de futuras lesiones. Otra acción de control es la acción focal. ¿Qué es el control de foco? Es el escenario urbano con presencia de uno o más casos probables y o confirmados de rabia por laboratorio. Y comprende todas las actividades que deben realizarse en el área expuesta a la circulación del virus de rabia. El objetivo es prevenir la aparición de nuevos casos, tanto en humanos como en animales. En Cava, en general, realizamos focos por notificación de murciélagos positivos, ¿sí? Positivos a rabia por la situación epidemiológica actual. De cualquier manera, ante cualquier caso de rabia, hay que realizar acción de foco. Bueno, en el caso de los murciélagos, que lo tomamos como ejemplo, cuando realizamos el foco, ante un murciélago positivo a rabia, nos comunicamos con la persona que lo remitió y realizamos una visita domiciliaria. En el domicilio le realizamos una encuesta epidemiológica, evaluamos cuáles pueden ser los posibles contactos humanos y animales, y luego de una inspección en el domicilio, realizamos recomendaciones de bloqueo para evitar el ingreso de murciélagos. Los contactos humanos son derivados al Hospital Durán, y los contactos animales al Instituto Pasteur para su seguimiento. Luego de realizar la acción en el foco, planificamos y organizamos el perifoco. Lo primero que hay que definir es la dimensión de ese perifoco, la dimensión espacial. Y eso depende siempre del caso que produjo el foco, ¿sí? Del caso índice. En caso de que estamos hablando con murciélago, que es lo que habitualmente nosotros realizamos, siempre hay que tomar a 200 metros a la redonda del sitio de exposición. En caso de ser gato o perro domiciliario, 500 metros a la redonda del sitio de exposición. Y en perro no domiciliario, un corredor de 100 metros a cada lado del trayecto que haya recorrido el animal. ¿Cuáles son las acciones que llevamos a cabo en los perifocos? Primero realizamos un plano donde definimos las manzanas que tenemos que recorrer. Luego vamos casa por casa, comunicando lo que pasó, la aparición de murciélago con rabia, las medidas que hay que tomar en caso de que vean un murciélago, colocarle un balde encima, no tocarlo, y llamar al instituto para que vayamos a retirar. Y en caso de que la persona tenga caninos o felinos, vacunamos a esos animales, en caso de que no tenga la vacuna vigente. Al mismo tiempo se llena una planilla de foco y se entrega material gráfico informativo. También se realiza una evaluación ambiental para ver dónde puede haber posibles colonias de murciélagos. En el caso de que el foco fuera por un canino o un felino, además de estas acciones se realiza recolección de perros y gatos callejeros. Bueno, para mencionar, recién mencionamos el caso de los focos de murciélagos, pero es importante también tener en cuenta
en el caso de los animales con rabia variante 4, de los animales que tuvieron rabia en el 2008, el felino con variante 4 y el canino con variante 1, que también se realizaron las acciones de foco. Y en este caso fueron muy importantes, porque en el caso del felino se determinaron 28 contactos humanos, 5 de los cuales eran convivientes, y de esas personas 3 habían sido mordidas por el felino. Además, se determinó como contacto un felino y un canino que eran convivientes también. De esta manera, las personas fueron derivadas al Hospital Durán para recibir la profilaxis, y el felino y el canino fueron derivados al Instituto Pasteur. El felino estuvo internado durante 6 meses, ya que no tenía vacuna antirrábica, y el canino estuvo en aislamiento en el domicilio. Ninguno de los dos presentó rabia. Y en el 2008, en el foco del canino, también se determinaron 5 contactos caninos y 11 personas. O sea que fíjense la importancia que tiene la acción focal. Después, como un comentario, es muy importante realizar el diagnóstico de rabia en aquellos animales que lesionaron antes de fallecer, ¿sí? Sobre todo cuando tuvieron cuadros neurológicos poco claros, ¿sí? Siempre, si fallece un animal con estas circunstancias y lesionó dentro de los 10 días de la muerte, es importante remitirlos al Instituto Pasteur para que sean evaluados, para hacer el diagnóstico de rabia. Bueno, otra acción de control es el seguimiento de caninos y felinos por exposición a murciélagos. ¿En qué caso se realiza esto? En caninos y felinos que estuvieron en contacto con murciélagos positivos, o en caninos y felinos que estuvieron en contacto con murciélagos que no pudieron ser estudiados, ya sea porque no pudieron ser capturados o porque no están aptos para analizar las muestras. ¿Qué se considera una exposición a murciélagos? Se considera desde el contacto directo, mordida, juego, rozamiento, hasta el hallazgo de un murciélago en el inmueble. Muchas veces las personas llegan a su domicilio y se encuentran con un murciélago y los animales ahí dando vueltas y no saben cuál fue el contacto, si hubo o no. Ante la duda siempre hay que hacerle seguimiento a los animales. Bueno, en caso de que esté el murciélago, si se realiza el diagnóstico, si da negativo, no se realiza seguimiento, si da positivo, sí hay que hacerle un seguimiento, y si no se puede realizar el diagnóstico, ya sea, como dijimos recién, porque no fue capturado o porque la muestra no está bien conservada, se considera como positivo. O sea, hay que hacer las mismas acciones que si el murciélago fuera positivo. ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento de caninos y felinos por exposición a murciélagos? Bueno, acá claro que en la diapositiva dice caninos y felinos, pero también hay que tener en cuenta los hurones domésticos. Bueno, lo que hacemos es categorizarlos a los animales que estuvieron expuestos según su estado vacunal. Si el animal, al momento del contacto con el murciélago, tiene su vacuna antirrábica vigente con certificado que lo compruebe, ese animal va a ser revacunado de manera inmediata y va a ser aislado en domicilio durante 45 días. ¿Sí? Aislado en su domicilio durante 45 días. Nosotros contamos con la posibilidad en el Instituto Pasteur de realizar la serología de anticuerpos antirrábicos, así que también lo que hacemos es sacar una muestra de sangre para evaluar esos anticuerpos, cuál es el nivel de esos anticuerpos en el momento del contacto. Si el animal nunca fue vacunado, es el caso 3, la categoría 3, en ese caso, la sugerencia, según la guía de Nación, es la eutanasia, pero bueno, obviamente muchos propietarios, la mayoría diría todos, no aceptan esa opción. Así que la otra opción que se les da es el aislamiento en el Instituto Pasteur durante 4 meses, también con la vacuna antirrábica al ingreso. En caso de que el animal sea un hurón, el aislamiento es de 6 meses. En el caso 2, que es el caso que el animal tiene la vacuna vigente, pero
es porque lo dicen pero no vemos ningún certificado, o está vencido, o la gente no sabe pero dice que en algún momento le dio alguna vacuna, bueno, se procede, como en el caso de los gatos nunca vacunados, o la otra posibilidad es extraerle sangre para titulación de anticuerpos en muestras variadas. Es decir, luego de la exposición, se le extrae una muestra de sangre al animal, se aplica la vacuna antirrábica y se vuelve a sacar otra muestra a los 5 o 7 días de la primera muestra. Si en el segundo título la muestra es mayor a 0,5 unidades internacionales por mililitro, ese felino o canino va a aislamiento domiciliario durante 45 días. Si el título es menor a 0,5 unidades internacionales por mililitro, se procede igual que en el gato nunca vacunado, gato o perro, y queda internado en el Instituto Pasteur durante 4 meses. La vacuna que se utiliza en estos casos, luego de la exposición al murciélago, siempre tiene que ser vacuna en cultivo celular. Lo ideal es aplicarla dentro de los 4 días post-exposición. Las vacunaciones de refuerzo, se considera que el animal está protegido a las 24 o 48 horas, siempre que ya haya tenido una prima vacunación. El aislamiento cuando es domiciliario es bajo responsabilidad del propietario y tiene que ser supervisada por un veterinario. El propietario firma un acta de compromiso donde se compromete a mantener al animal en aislamiento y imposibilitar su fuga, ¿sí? El animal no se puede fugar. Tenemos que hacerle un seguimiento. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos una consulta de un animal que estuvo en contacto con un murciélago, siempre lo que hay que recalcar es que es muy importante tener el murciélago para realizar el estudio del diagnóstico de rabia, porque muchos animales quedan en aislamiento por contacto con murciélagos que en realidad no sabíamos cuál era su diagnóstico, porque no pudieron ser estudiados. Así que eso es lo principal. Y derivar al canino o felino en contacto con murciélago en forma inmediata, al Instituto Pasteur. En caso de que el animal posea vacunación antirrábica vigente, lo que puede hacer el veterinario cuando el animal va a consulta, es extraer una muestra de sangre para medición de anticuerpos, revacunar al animal en forma inmediata y remitir al Instituto Pasteur, al animal y a la muestra, para ser analizada. Solo esto en los casos de vacuna antirrábica vigente, en los demás casos, sí, directamente derivar al canino felino al Instituto Pasteur. Acá lo que puedo mencionar es que en general nosotros los seguimientos que tenemos, en general siempre son gatos, hay perros también, pero en la mayoría son gatos por, bueno, sus hábitos de caza, ¿sí? Y además, lo peor es que muchos de los gatos no están vacunados. En general hay una proporción de menos gatos vacunados que perros. Así que es complicada la situación. ¿En qué se fundamenta este tiempo de aislamiento? Los periodos de aislamiento se fundamentan en el periodo de incubación de la rabia en caninos felinos y en hurones domésticos. El periodo de incubación de la rabia puede ir de días hasta 2 años, pero el promedio es de 30 a 60 días. Entonces, en el caso de los animales vacunados, tomamos como días de aislamiento este promedio. Y en los casos de animales sin vacunas o sin anticuerpos protectores, ese tiempo se duplica. Por eso es de 4 meses el aislamiento o 120 días. ¿Cuál es el marco de referencia en los que nos basamos para realizar estos seguimientos? Es la Guía para la Prevención, Vigilancia y Control de la Rabia en Argentina, del Ministerio de Salud del año 2018. Bueno, también es importante mencionar que la rabia es un evento de notificación obligatoria. Por la Ley de Notificación de Enfermedades Transmisibles número 15.465 del 60.
Es un evento de notificación obligatoria tanto a la rabia humana como animal. Y se notifica en el Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino, el SISA. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad esta charla y cualquier duda que tengan al respecto, se pueden comunicar al teléfono que está en pantalla o al mail. Bueno, muchas gracias y también muchas gracias a todas las áreas del Instituto Pasteur que participan en el seguimiento de los animales en contacto con murciélagos.